estoy, aquí estoy. Nada me separará de ti, nada me separará de tu amor. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni profundo me podrá separar de tu amor. Ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de tu amor, Señor. Nada me separará de tu amor, Señor. Aquí estamos, Señor. ¿Escuchaste mi clamor? Te acercaste a mí cuando te llamé, Dios, y te escuché decir: no temas. El Señor dice: no temas, yo estoy contigo. Y esa es la seguridad que tenemos, que un cristiano no debe tener temor, miedo, porque su vida está en Cristo. Aquí está mi vida, Señor. Suceda lo que suceda, yo te seguiré y te adoraré todos los días de mi vida. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Cantemos juntos. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Nos alegraremos en ti, Señor, aunque la higuera no florezca. Vamos, dile: escuchaste, escuchaste mi clamor. Vamos, dile: te acercaste cuando te llamé
manos una vez más. Escuchaste mi clamor. Aleluya. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Vamos, dile: porque tú estás conmigo, Señor. Porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites se me obra para bien. Te alabaré aunque me quiera no florezca. Aleluya. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Levanta tus manos y dile: te alabaré, Señor, te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Vamos, díselo. Cantaré por siempre de tu salvación. El Señor te dice esta palabra para alguien que está aquí muy especial. ¿Cuántos serán los que necesitan esta palabra en su corazón? Que tú viste cuando estabas ahí en una situación difícil y tú pudiste sentir que el Señor te dijo: no temas, no temas, yo estoy contigo. Y el Señor te dice también en esta mañana: no tengas miedo, no temas, confía en mí, dice el Señor. El Señor te dice: ¿qué hay que yo no pueda hacer? ¿Qué hay que yo no pueda hacer? Y más cuando se trata de ti, de tu vida, dice el Señor: no temas. Ahí estuviste en cama, ahí estuviste en esa necesidad, y tú orabas, clamabas a Dios, y tú pensaste que no había respuesta a tu oración, pero el Señor estaba ahí contigo. Él sabe que en tus bolsillos tal vez no hay lo suficiente para suplir necesidades en casa, pero el Señor te dice: no temas, no temas, yo soy más que eso. Si tú quieres esa confianza fuerte en tu corazón, levanta tu mano y dile: confío en ti, Señor. Y como dice Habacuc en su palabra: te alabaré aunque la higuera no florezca, aunque los pides no den su fruto, Señor, yo te alabaré con todo y yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Confiaremos en ti, Señor. Levanta tus manos muy en alto, como tocando al Señor, y dile: Señor, aquí soy. No te merezco, no te merezco. Perdóname por dudar, perdóname por pensar que tú no puedes darme para esa medicina, perdóname por pensar que tú no tienes cuidado de mí. Perdóname, Señor, por haber dudado de que tú eres Dios grande y poderoso y de que todo lo tienes en tus manos. Y yo, Señor,
esta mañana de no dudar jamás de ti. Y los que nos están viendo por el internet, los que nos están viendo en sus casas, donde estén, en trabajos, díganle ahí al Señor: Señor, perdóname por dudar de ti, pero hoy en adelante yo confío en tus promesas. No importa lo que digan los gobernantes de la economía, de las situaciones adversas, yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Y yo confío en ti, Señor. Ahora dile con tus palabras, que se levante esa voz de oración. Y dile: yo confío en ti, Señor. Oh, Rey. Dile: no he vendido lo suficiente, pero en tus manos está mi trabajo, Señor. No he sacado lo suficiente para lavar, pero yo pongo mis ojos en ello. Mis ojos están en ti, Señor. Aleluya. Levantamos nuestras manos. Confiamos en tus promesas. Vamos a adorarle. Adórale, vamos a dar horribles todo lo que es al Señor. Cantemos juntos. Te alabaré, Señor. Te alabaré, aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Vamos a alabar al Señor. Te alabaré, que la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me da, te cantaré. Con todo yo me alegraré de ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Dile una vez más. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Aleluya. Salvación segura en Cristo Jesús. Y nadie te la podrá quitar. Aleluya. Gracias, Señor. Y cantaré de tus salvaciones. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos alaban al Señor en medio de toda situación? Que así sea, ¿verdad? Pues estamos agradecidos con el Señor por toda situación, toda aflicción, toda prueba que estemos pasando. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Y eso es bueno. El Señor permite todo esto con el propósito de que nosotros aprendamos a alabar al Señor y adorarlo. Como dice la alabanza: aunque la higuera no florezca, con todo yo te alabaré, y con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y que así sea, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta.
en esta tarde ya. Y bueno, pues quiero pedirles de favor que me acompañen. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Que el Señor nos ayude, por favor, en esta noche, ¿verdad? A que nosotros podamos estar pues recibiendo su palabra como el Señor quiere que la recibamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte en esta tarde la oportunidad que tú nos das de venir a tu presencia y reconocer que tú eres nuestro único Dios verdadero, fuerte, grande y temible eres tú, Señor. Eres inmortal, invisible, Señor Jesús. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu presencia, de reunirnos con un propósito tuyo, Padre. El propósito es que seamos edificados en tu palabra y que esta semilla que tú vas a sembrar esta noche en nuestros corazones produzca fruto, Señor. Fruto que permanezca y que perdure para siempre. Gracias. Gracias, Señor. Agradecemos tu decisión de permitirnos reunirnos por este medio de Facebook. Gracias, Padre. Y te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos des sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de tu voluntad para andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Gracias, Señor, te damos gracias en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para los que anotan ahí, seguimos con esta serie llamados a perseverar en la oración. El tema de hoy se llama la oración en comunidad. La oración en comunidad. Orar en comunidad es un gran desafío, hermanos, muy grande de verdad. Pero la Escritura nos enseña que cuando 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo conforme a su voluntad, será hecho por el Padre que está en los cielos. Y vayamos a la Escritura, vayamos a fundamentar todo esto en la palabra de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 18, versículo 19, por favor. Dice así Mateo 18, 19. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si ustedes analizan bien y estudian bien el contexto de este versículo, se refiere a la oración con respecto a la disciplina de la iglesia. A eso se refiere. Es decir, que la oración ofrecida en la tierra por 2 que se ponen de acuerdo para pedir conforme a la voluntad de Dios, es contestada por el Padre que está en los cielos. Por eso es muy importante que cuando nosotros oramos a Dios como comunidad, como congregación, como creyentes, necesitamos ponernos de acuerdo sobre eso, o sobre la situación por la cual vamos a estar orando, elevando nuestras necesidades o peticiones de oración al Padre. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en la Escritura. En la primera iglesia se tuvo que poner de acuerdo para orar por Pedro cuando Pedro estaba pasando una situación difícil ahí en la cárcel. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5, por favor. Hechos 12:5. Dice así la Escritura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjense, Pedro estaba en la cárcel y la iglesia en algún momento se enteró de la situación. Y ¿saben? Se tuvieron que poner de acuerdo. No dice el creyente, el hermano, no dice la iglesia. Se refiere a la comunidad de creyentes. La iglesia hacía sin cesar oración por Pedro.
Y esto es muy importante, el que aprendamos a ponernos de acuerdo sobre la situación que Dios está permitiendo que se manifieste y oremos juntos en comunidad, elevando nuestra necesidad a Dios. Y miren, la iglesia empezó a orar a Dios y Dios respondió, como decía en Mateo, ¿no? O sea, y nuestro Padre que está en los cielos, pues responderá conforme a su voluntad, ¿verdad? Y miren, vamos a ver la voluntad de Dios para la vida de Pedro cuando estaba en la cárcel y la iglesia haciendo oración sin cesar a Dios por Pedro. Versículo 6, Hechos 12:6 dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, un mensajero de Dios, fíjense, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Miren, hermanos, aquí vemos que la iglesia de Jerusalén oraba fervientemente sin cesar en comunidad. Se ponían de acuerdo para orar por Pedro, a orar a Dios por Pedro, y fue contestada por el Padre que está en los cielos estas oraciones. Es importante nosotros como creyentes en la vida familiar, cuando se manifiesta una situación, nos pongamos de acuerdo y llevemos esa necesidad en oración a Dios para que Él responda en el tiempo de su buena voluntad. Y nosotros sigamos orando. Tomemos este ejemplo, orando en comunidad. Vayamos a ver otro ejemplo también en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, 25. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y ¿quién? Y Silas. Ahora, hasta aquí vamos a hacer una pausa. Para que empezara a orar Pablo con Silas, tuvieron que ponerse de acuerdo. Oración en comunidad. Y no nada más oraban, dice aquí la escritura, también, cantaban himnos ¿a quién? A Dios. Y los presos lo oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Ven cómo este principio que leímos al comienzo de la enseñanza, donde dos se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿sí?, acerca de cualquier cosa que esté conforme a la voluntad de Dios, o será hecho por mi Padre que está en ¿qué? En los cielos. Pablo y Silas se pusieron de acuerdo para orar. Yo me imagino, quiero pensar que le empezaron a dar gracias a Dios por la situación que estaban viviendo y empezaron a alabar al Señor, aunque la higuera no floreciera, pero ahí estaban en la cárcel, orando y cantando a Dios. Y Dios respondió su oración.
Independientemente de las circunstancias que ellos estuvieran pasando, Dios respondió su oración. En otra ocasión podemos ver en la Escritura también, hermanos, Pablo ve la necesidad de instruir a la iglesia de Éfeso en orar en comunidad, y no nada más en comunidad, sino también por la comunidad. Y les dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18, por favor. Efesios 6, 18 al 20. Dice la Escritura claramente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo les está pidiendo a la iglesia que oren en todo tiempo, con toda oración. No se está dirigiendo a un creyente, se está dirigiendo a toda la comunidad de creyentes en Éfeso. Y les describe que cómo tiene que ser su oración en todo tiempo. Tiene que ser con súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta cómo es la oración en comunidad y por la comunidad, por todos los santos? Y dice Pablo también dice en el 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo nos deja ver cómo enseñaba, instruía a la iglesia que se ejercitara en la oración en comunidad y por la comunidad. Pablo era parte de la comunidad de los creyentes y pedía oración por él, por el cual dice: soy embajador en cadenas, dice que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y qué importante es nosotros darnos cuenta de la necesidad que tenemos como creyentes, como iglesia, de orar en comunidad y por la comunidad, por las necesidades de cada uno. Por eso yo quiero recordarles ahorita que estamos tocando este punto, que cada 15 días, los sábados, durante cada 15 días de los sábados del mes, estamos llevando a cabo el servicio que es de oración. Es un tiempo de oración y de alabanza al Señor, ahí en la congregación de Casa de Oración Milpalta. Y es a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, perdón. A las 6 de la tarde iniciamos el tiempo de oración, y es donde, de verdad, hermanos, podemos ver cómo Dios nos fortalece. Algunos van bien cabizbajos, pero salen bien fortalecidos, gozosos de estar en la presencia del Señor. Otros van medio cargaditos por sus aflicciones, y otros llevan también sus afanes, sus ansias, ¿no? Y todas esas necesidades son puestas delante de Dios en oración, con súplica y ruego y con acciones de gracias. Y de verdad, cuando terminamos ese tiempo, terminamos llenos de estar en la presencia de Dios. Quiero decirles que los ruegos de todos los demás son una oración de intercesión en comunidad y por la comunidad de la iglesia. Fíjense, quien es parte del cuerpo de Cristo, cuando somos parte del cuerpo, o sea, somos miembros los unos de los otros, dice la Escritura, y nuestra cabeza es Cristo. Pues cuando somos parte del cuerpo de Cristo, compartimos, ¿sí? Y conocemos las aflicciones, los problemas, los anhelos, las alegrías de toda la comunidad de creyentes. ¿Y sabes cuál es algo? Hay una carga en nuestro corazón. Sentimos esa responsabilidad de orar en comunidad y por la comunidad de la iglesia de Cristo. Así como Pablo lo manifestó en la iglesia de Filipos. Miren, acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Pablo veía la situación que estaban viviendo los de Filipos y tuvo que ayudarlos para que ejercitaran en comunidad la oración y por la comunidad. Y miren lo que les dice: por nada estéis
afanosos. Por nada debemos de estar afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción ¿de qué? De gracias. Fíjense, qué importante es aprender nuestras peticiones o nuestras necesidades de la comunidad delante de Dios, pero en oración, en ruego, pero también con acción. Señor, gracias. Me permites acercarme a tu presencia, a tu trono de gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hoy vengo delante de ti, pongo esta necesidad de salud, Señor, en tus manos. Te ruego y te suplico que extiendas tu mano de misericordia a mi vida y Señor, que traigas sanidad. Y en el tiempo de tu buena voluntad, Señor, en tanto que llega la sanidad a mi vida, Padre, yo te pido que hables a mi corazón, que me muestres qué es lo que tú quieres que yo aprenda en medio de esta prueba. Ayúdame a ver, Señor, como tú ves las cosas. Gracias. Gracias por esta aflicción, gracias por esta enfermedad, gracias por tu sanidad a mi vida en el tiempo de tu buena voluntad. Gracias, Padre. Qué importante es orar de esta manera. Y alabarle, se vale alabarle, como dice la alabanza de Habacuc, ¿verdad? Te alabaré aunque la higuera no florezca. Alabar al Señor. Alabarlo en medio de nuestras aflicciones, de nuevo, en medio de nuestras persecuciones, de nuestras angustias, de nuestras tribulaciones. Alabar al Señor. Bueno es alabar a Jehová, decía el salmista. Y es bueno alabarle. Aquí la iglesia de Filipos nos deja ver cómo Pablo les da la instrucción. No estén afanosos, al contrario. Oren, pongan sus peticiones, sus necesidades delante de Dios y denle gracias y alábenle. Porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Y miren, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Viene una respuesta, descansas en Él, hay paz. Aprendes a poner tu confianza, Señor, gracias, aquí estoy. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón. ¿De qué lo guarda? De que no te estés quejando de la aflicción, de la enfermedad, de la escasez, del desierto, de la tribulación. No, sino al contrario, que des gracias. Porque es bien fácil quejarnos, renegar de la circunstancia de que estamos viviendo que no es agradable a nuestra vida humana. Pero que sabemos que es de gran beneficio a nuestra vida espiritual. Y entonces Dios nos guarda con esa paz. Pero debemos de aplicar el principio, orar, poner nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acciones de gracias. Debemos, hermanos, entender esto, miren, es imposible orar por la comunidad cuando en un corazón hay egoísmo. Fíjense que de repente, en algún momento cuando estaba yo aprendiendo esta parte de orar en comunidad y sobre todo en el orden de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, llegué a darme cuenta que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos caer en el que querer orar para que otros nos oigan o nos vean. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar la intención de nuestro corazón. Y no ser de una manera egoístas. Y querer siempre tener todas las, yo oro aquí, yo oro allá y todas las peticiones de oración. No, sino que tenemos que saber que la oración es en comunidad. Y no centrándote en tus propias necesidades, sino que seas movido por el interés
de las necesidades de tu prójimo. Se percibe la carga de verdad cuando te enteras de una necesidad y cuando tú no has cuidado de no caer en egoísmo y estar orando por tus propias necesidades o por tus intereses personales. No. Haces a un lado todo eso y empiezas a orar por la necesidad que Dios está permitiendo que llegue a tu vida, que no es tuya y que es de otra persona. Y empiezas a orar por aquella persona. Y qué hermoso es cuando se ora en comunidad, porque se hace sin ningún interés, o sea, sin esperar nada a cambio y por amor a todos. Así se hace, sin ningún interés y por amor a todos. Ahora, debemos de reconocer que la oración en comunidad es de gran valor, como lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, por favor. Ellos perseveraban en oración. Miren, dice así, Hechos 1:13, por favor, acompáñenme. Desde el 12 le vamos a dar lectura, por favor. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice la Escritura, todos estos perseveraban ¿cómo? Unánimes en oración y ruego, pero fíjense, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oración en comunidad. Qué importante es nosotros aprender a ponernos de acuerdo para orar en comunidad. No olvidemos tampoco que al empezar a orar en comunidad, necesitamos reconocer nuestra posición delante de Dios y necesitamos reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Ahora sí que reconocemos su grandeza y nuestra pequeñez, pero confiados en que Él responderá en el tiempo de su buena voluntad. Y sobre todo con un corazón humillado, humillarnos ante su presencia. El apóstol Pedro decía claramente, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, aún en la oración, en una relación más estrecha con Él, es donde más debemos de humillarnos en su presencia. Y ya que hayamos reconocido su grandeza, nuestra pequeñez y humillarnos, entonces podemos interceder por las necesidades de la comunidad. Qué importante es darnos cuenta. Pero por el contrario, fíjense bien, si tengo problemas o enemistades que no han sido resueltas con mi familia o con otros creyentes o con gente que no es creyente, no puedo ni siquiera empezar a orar. Es más, percibo como un peso en mi vida para querer orar. Me estorba y es el pecado nos estorba, no permite que nuestras oraciones fluyan delante de la presencia de Dios, suban a Él y entonces Él escuche nuestras necesidades de oración. A veces la Biblia nos manda claramente a los que somos casados que nosotros debemos de vivir con nuestras esposas sabiamente, como dando honor a la mujer como vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Por favor, acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro 3, 7. Dice así el apóstol Pedro. Quiero decirles que Pedro tuvo que aprender esto que va a hablar. Tanto su oración en comunidad, pero también tenía que cuidar su corazón, que no hubiera nada en su corazón hacia con sus prójimos, con su esposa, con su familia, con sus hijos, con los creyentes y hasta con los no creyentes.
tenía que guardar su corazón. Por eso claramente lo dice aquí. Dice 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente. Y dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Qué es vivir con ellas sabiamente? Que te das cuenta de que tiene necesidad espiritual, la suples. Te das cuenta de que tiene necesidad emocional, la suples. Te das cuenta que tiene necesidad física, la suples. Te das cuenta que tiene necesidad de vestimenta y de alimentación, la suples. Eso es vivir con ellas sabiamente. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Vaso más frágil, frágil quiere decir de poca fuerza. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué pide Pedro esto? Para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. ¿Se dan cuenta? Pedro aprendió esto. A llevar a cabo esto, a vivir sabiamente con su esposa y a tratarla como vaso más frágil y como a coheredera también de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tuvieran estorbo delante del Padre. Ahora, ¿ven por qué es importante estar en paz con todos? Miren, Pablo habla sobre esta parte de estar en paz. Y con esto vamos a ir terminando. Romanos 12:18, por favor. Dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Sí, sí es posible, claro que lo es. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos algo en nuestro corazón hacia con alguien, sea creyente, no creyente, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus suegros, tienes que ir y estar en paz. Arreglar cuentas, para que tus oraciones también fluyan, suban a la presencia de Dios. Porque, y más como comunidad, nuestras oraciones en comunidad fluirán y llegarán a la presencia del Padre cuando estamos en paz con Dios y con todos los hombres. Y sabes, obtendremos respuestas a nuestras oraciones. De esta manera damos a entender que estamos vestidos del vínculo del amor, lo cual nos une como creyentes a todos en perfecta armonía. Y sabes, la paz que viene de Cristo empieza a gobernar nuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque somos miembros los unos de los otros, pero de un mismo cuerpo. Y también somos llamados a vivir en paz, siendo siempre agradecidos con Dios. Necesitamos, hermanos, ponernos de acuerdo para orar en comunidad y por la comunidad, por las necesidades que hay. Es urgente, hermanos, en estos tiempos. Aplícalo a tu familia. Como esposo, te necesitas poner de acuerdo con tu esposa para orar en comunidad por alguna necesidad familiar, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea material, ya sea laboral, ya sea espiritual, pero es necesario que se ore en comunidad. Otra vez os digo, dice, si dos se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está ¿en qué? En los cielos. ¿Les parece bien si nos ponemos de acuerdo esta noche para orar, dando gracias a Dios por esta enseñanza y rogando al Señor que nos ayude a aplicarla en nuestra familia, aplicarla en la congregación y esperar respuesta en el tiempo de su buena voluntad de nuestras necesidades que exponemos delante de Él? Esta es una necesidad que tenemos, aprender a orar en comunidad y por la comunidad. Que Dios nos ayude. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta noche ya, Padre.
Gracias por tu amor, tu misericordia, tu compasión y bondad, Padre, con la cual nos permites acercarnos a tu presencia ante tu trono de gracia. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todo esto que tú permites a nuestras vidas y este tiempo de enseñanza que nos estás dando, Padre, para ser edificados. Gracias. Gracias, Señor, porque nos permites ponernos de acuerdo y queremos poner delante de ti nuestras vidas, nuestras familias. Señor, todo lo que tú nos permites vivir el día de hoy, lo que nos has dado, gracias. Gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por toda bendición espiritual. Gracias, Señor, gracias por tu presencia en nuestros corazones. Te agradecemos por este tiempo de enseñanza. Señor, ayúdanos a aplicar esta enseñanza de la oración en comunidad a nuestra vida familiar, en nuestra vida en la congregación con otros hermanos también. Ayúdanos, Señor, por misericordia. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, y que confiemos y descansemos en que tú responderás, Padre. Tú responderás en el tiempo de tu buena voluntad a nuestras necesidades. Gracias, Señor. No estamos afanados, sino ponemos nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de ti, con toda oración, súplica, ruego y con acción de gracias, Padre. Estamos agradecidos. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de los que nos están acompañando esta noche a recibir esta enseñanza. Gracias, Señor. Oramos por ellos, los bendecimos y te rogamos, Señor, que tú estés fortaleciendo sus vidas, que estés, Señor, haciendo tu voluntad en ellos. Señor, tú eres fuerte, grande, Señor, y poderoso, Señor, para responder nuestras oraciones en el tiempo de tu buena voluntad. Señor, si hemos tratado mal a nuestras esposas, también ahí donde estás, hermano, si es necesario que te pongas a cuenta, si has tratado mal a tu esposa, si eres casado, si tienes algo en tu corazón hacia con otra persona y no has arreglado cuentas, pidámosle perdón al Señor, para que el Señor sane y restaure nuestros corazones. Dile, Señor, perdóname porque hay algo en mi corazón hacia con aquella persona que tú conoces, que tú ya la sabes. Yo he permitido que mi corazón se contamine, Señor, se duela por esta situación que tú conoces. Pero dame la gracia, Señor. Dame la gracia, Señor, y la sabiduría para poder, Señor, ponerme a cuentas con esa persona. Dame el tiempo también, Señor, que necesito para poder hablar y estar, Señor, humillando mi corazón delante de ti y delante de la persona que yo haya ofendido. Si ha sido mi esposa, también te pido perdón por tratar mal a mi esposa, Señor. Ayúdame por misericordia. Me arrepiento, Señor, de todo pecado y te agradezco, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Pues damos gracias a Dios, hermanos, en esta noche por este tiempo de enseñanza. Y pues vayamos a descansar, si así Dios lo permite, y pues descansemos en el Señor. Si Dios permite, mañana nos estaremos viendo en el tiempo de transmisión. La transmisión se empieza a efectuar a partir de las 8 de la noche, ya se pasa la transmisión en vivo desde la congregación Casa de Oración Milpalta. Y bueno, pues compartan estos videos, estas enseñanzas con otras personas, ya que son de grande edificación para nuestras vidas. Les mando un saludo a todos los que se conectaron y los que verán este video también. Que Dios les bendiga y si Dios permite nos vemos mañana. Hasta pronto.